Buenas tardes, mi nombre es Claudia Milena Ayala Sarmiento, estudiante del programa de Psicología Virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. En esta oportunidad les presentaré mi trabajo correspondiente a la fase 1 de la actividad colaborativa del curso de Teorías de la Personalidad. Durante los próximos minutos analizaremos las teorías clásicas de la personalidad propuesta por Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler, explorando sus conceptos fundamentales, procesos de desarrollo y tipologías propuestas por cada autor. Esta presentación nos permitirá comprender la similitud y diferencia entre estos tres enfoques psicodinámicos, así como reflexionar sobre la importancia de estas teorías para nuestra comprensión actual de la personalidad humana. El estudio de la personalidad eh, constituye uno de los tres pilares fundamentales de la comprensión del comportamiento humano, como señala Carvel y Scheiner y Scheer en su obra en el 2014. Las diferentes teorías de la personalidad representan intentos sistemáticos de explorar cómo se integran los diversos aspectos de nuestro funcionamiento psicológicos. La personalidad puede entenderse como el conjunto de patrones relativamente estables de pensamientos, sentimientos y comportamientos que distinguen a una persona de otra. Estos patrones proporcionan continuidad y coherencia a nuestra experiencia y comportamientos a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. En este trabajo nos enfocamos en tres perspectivas fundamentales dentro de las tradiciones psicodinámicas de Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, quien sentó las bases para la comprensión del inconsciente y su influencia en nuestro comportamiento. Carl Jung, quien amplió las teorías freudianas incorporando dimensiones espirituales y colectivas a través de conceptos como el inconsciente colectivo y los arqueotipos. Y Alfred Adler, quien desarrolló un enfoque más social y teológico, enfatizando la importancia de las metas y sentimientos de comunidad y el afán de superación de la configuración de la personalidad. A través de este análisis exploraremos cómo cada autor conceptualizó la personalidad, sus procesos de desarrollo y los mecanismos psíquicos que proponen como fundamentales. Los conceptos de la personalidad. eh, Comencemos analizando la concepción freudiana de la personalidad. Para Sigmund Freud, la personalidad constituye un sistema dinámico compuesto por tres instancias psíquicas que interactúan constantemente, teoría que desarrolla en su obra El yo y el ello, publicada en 1923. La primera instancia es el ello, que representa la parte más primitiva e instintiva de la personalidad. Opera según el principio del placer, buscando la gratificación inmediata de los impulsos y evitando el dolor. Es completamente inconsciente y contiene todas las compulsiones biológicas básicas como el hambre, la sed, el impulso sexual y la agresión. El ello no tiene contacto directo con la realidad y funciona de forma irracional, siguiendo procesos primarios de pensamientos. La segunda instancia es el yo, que actúa como mediador entre las exigencias del ello, las restricciones del superyo y las demandas de la realidad externa. El yo funciona según el principio de la realidad, lo que implica postergar la gravitación inmediata para adaptarse a las normas sociales y condiciones del mundo externo. En esta estructura ejecutiva de la personalidad, mm, responsable de todas las decisiones conscientes, aunque también operan a nivel de preconsciente e inconsciente. En la tercera instancia, el superyo, que representa la internalización de los valores, normas morales y provisiones de la sociedad, especialmente aquellas transmitidas por los padres durante la infancia. El superyo contiene contiene dos subsistemas. La conciencia moral, eh, que castiga mediante sentimientos de culpa cuando violamos normas interiorizadas, y el ideal del yo, que premisa con orgullo y autoestima cuando cumplimos con nuestras ideas. Según Freud, la personalidad
se forma a través de interacción entre factores biológicos innatos, como pulsiones, y experiencias infantiles tempranas, especialmente aquellas relacionadas con los conflictos psicosexuales. El equilibrio de la dinámica entre estas tres instancias determina nuestros rasgos característicos, patrones de comportamiento y mecanismos de defensa. Los conceptos de la personalidad de Carl Jung. eh, Continuamos nuestro análisis con Carl Jung, quien inicialmente fue colaborador de Freud, pero posteriormente desarrolló su propia teoría denominada psicología analítica. Jung conceptualizó la personalidad como un sistema energético complejo y en constancia evolutiva al que denominó psique. Jung se distancia de la teoría freudiana al ampliar la noción del inconsciente más allá de lo reprimido, introduciendo el concepto de consciente colectivo, aspecto que desarrolló extensamente en su obra, la estructura dinámica de la psique, publicada en 1969. Para Jung, la psique está compuesta por diversos sistemas interrelacionados. Primero, el yo o ego, que constituye el centro de la conciencia, siendo responsable de la identidad personal. La presentación del el pensamiento, los sentimientos y los recuerdos conscientes, en la parte de nuestra personalidad con lo que nos identificamos conscientemente. En el segundo lugar, el inconsciente personal, que contiene material reprimido, olvidado o supercibido, que es específico de cada individuo, incluyendo los complejos, que son agrupaciones de ideas y emociones cargadas efectivamente que pueden influenciar nuestro comportamiento sin que seamos conscientes de ello. Finalmente, el inconsciente colectivo, que es la capa más profunda y universal de la psique, eh, un repositorio de experiencias ancestrales compartidas por toda la humanidad. Este inconsciente colectivo se expresa a través de los arqueotipos, que son patrones o márgenes primordiales como la persona, nuestra máscara social, la sombra es el aspecto rechazado de nosotros mismos, y el ánima o animus es un componente contrasexual en la psique, y el sí mismo es un arqueotipo de la totalidad. Jung concibió la personalidad como un sistema dinámico que busca el equilibrio entre fuerzas opuestas, principio de enantiodromía, y tiende naturalmente hacia la completitud e integración en un proceso que denomina individuación. A diferencia de Fromm, consideró que el desarrollo de la personalidad no está determinado exclusivamente por las experiencias infantiles, sino que se desarrolla a lo largo de toda la vida en un proceso continuo de autoconocimiento y autorrealización. Conceptos de la personalidad. Ahora analizaremos propuestos por Alfred Adler, quien desarrolló una perspectiva principalmente social y teológica. Adler, que inicialmente formó parte de un círculo psicoanalítico de Freud, se distancia para fundar su propia escuela conocida como psicología individual, término que paradójicamente enfatizó la importancia del contexto social. A diferencia de Freud, Adler rechazó el determinismo biológico y sexual, enfatizado en el papel de los factores sociales, la libertad de elección y la capacidad del individuo para moldear su propio estilo. Estas ideas quedaron plasmadas en su obra Comprender la naturaleza humana, publicada en 1927. Para Aldred, la personalidad se entiende como un sistema unificado y coherente orientado hacia la superación y el logro de las metas. Acuñó el término estilo de vida para describir el patrón único, consciente
de comportamiento, pensamiento y sentimientos que caracterizan a cada individuo. Eh, un concepto central de la teoría aldreriana es el sentimiento de la inferioridad. Aldred sostiene que todos los seres humanos experimentan sentimientos de inferioridad durante la infancia, derivados de dependencia física, físico y social. Estos sentimientos no son patológicos en sí mismos, sino que actúan como una fuerza motivadora que nos impulsa hacia el crecimiento y a la superación, hacia la superación. El afán de superioridad no debe entenderse como dominación sobre otros, sino como el impulso universal hacia la autorrealización, la competencia y el perfeccionismo, cuando este impulso se expresa de manera constructiva y socialmente útil, ¿no? Conduce al desarrollo saludable de la personalidad. Adler también enfatizó la importancia del interés social y el sentimiento comunitario, la capacidad innata para recopilar, para cooperar y contribuir al bienestar común. El grado de desarrollo de este interés social constituye, según Adler, el principio crítico, su principal criterio para evaluar la salud mental y la madurez de la personalidad. En síntesis, la personalidad adriana se caracteriza por ser holística, todos los aspectos están interrelacionados teológica, como una orientación hacia las metas futuras, autodeterminada, que es está influenciada, pero no determinada por factores biológicos y ambientales, y principalmente la social, que se desarrolla en el contexto de las relaciones interpersonales. Eh, Pasamos ahora a analizar cómo Fromm concebía el desarrollo de la personalidad. Para Fromm, este desarrollo ocurre a través de las etapas psicosexuales, donde la energía libidinal o energía psíquica derivada del instinto sexual se concentra en las diferentes zonas erógenas del cuerpo durante distintos periodos de la vida temprana. La primera es la etapa oral, que abarca aproximadamente desde el nacimiento hasta los 18 meses. Durante este periodo, la grafitación se obtiene principalmente a través de las actividades bucales, como succionar, morder y masticar. El bebé conoce el mundo llevándose objetos a la boca. La fijación de esta etapa puede resultar en personalidades dependientes, permisivas o crédulas, o por lo contrario, en personalidades sarcásticas, hostiles o manipuladoras, dependiendo de si la fijación ocurre en la fase oral receptiva o la oral mordiente. En la segunda es la etapa anal, aproximadamente entre los 18 meses y los 3 años. En este periodo, el placer se centra en la retención y expulsión de las heces, coincidiendo con el entrenamiento para ir al baño. La fijación de esta etapa puede conducir a personalidades obstinadas, controladoras, ordenadas y perfeccionistas, retentivas o desordenadas, destructivas, impulsivas o expulsivas. En la tercera de estas etapas es la fálica, entre los 3 y los 6 años. Aquí las zonas erógenas dominante son los genitales. Durante esta etapa surge el complejo de Edipo en niños o complejo del Antra en niñas, donde el niño experimenta deseos inconscientes hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el del mismo sexo. La resolución adecuada de este conflicto conduce a la identificación con el progenitor del mismo sexo, ya a la formación a la formación del superyo. En la cuarta, en la etapa de latencia, dentro de los 6 años hasta la pubertad, no es una etapa psicosexual. Próximamente pues dicha, ya que los impulsos sexuales se subliman y se canalizan hacia actividades socialmente aceptables como el aprendizaje y las relaciones con pares del mismo sexo. Finalmente, la etapa genital, desde la pubertad en adelante, representa la madurez psicosexual, donde la energía libidinal se orienta hacia relaciones sexuales maduras con otros. Según Cloninger, en su obra en el 2003,
La forma en que se resuelven los conflictos en estas etapas determinan aspectos importantes de la personalidad adulta, las experiencias traumáticas o las graficación excesiva. Gratificación excesiva o insuficiente pueden llevar a fijaciones en determinadas etapas, influyendo en rasgos específicos de la personalidad. Eh, Continuamos ahora con la concepción de Jung sobre el desarrollo de la personalidad. A diferencia de Frank, Jung concibe este desarrollo como un proceso de individuación que abarca toda la vida, donde el individuo entrega progresivamente los diferentes componentes de su psiqui para alcanzar y realizar del sí mismo el arqueotipo central que representa la totalidad de la psique. John dividió este proceso en dos grandes etapas o mitades de la vida. La primera mitad, aproximadamente hasta los 35 o 40 años, está centrada en el establecimiento del ego y adaptación a la realidad externa y el cumplimiento de las demandas sociales. Durante esta fase, eh, desarrollamos la persona, que es nuestra máscara social, la imagen que presentamos del mundo. También en esta etapa establecemos nuestra identidad profesional, formamos relaciones significativas y cumplimos con expectativas culturales. Sin embargo, este proceso a menudo implica reprimir aspectos de la personalidad que no conducen con las expectativas externas. En la segunda mitad de la vida representa un giro hacia el interior en orientación hacia hacia la confrontación con el inconsciente y la integración de aspectos previamente no reconocidos de nuestra personalidad. En esta fase, la persona se enfrenta a la sombra, que contiene aspectos negados o reprimidos del yo. Reconoce el ánima o animus, que es el componente contrasexual en la psique. Es el animal de la figura femenina en el hombre y el animus, la figura masculina en la mujer. Y finalmente busca la realización del sí mismo, la totalidad de la psique. Jung destacó la importancia de los sueños, fantasías y la producción simbólica como vías para acceder al inconsciente y facilitar el proceso de individuación. A diferencia de Fromm, considero que el desarrollo de la personalidad no está determinado únicamente por experiencias infantiles, sino que se eh, orienta teológicamente hacia la realización del potencial innato del individuo. En el desarrollo en el desarrollo junguiano también implica el logro de un equilibrio entre pares de opuestos. Está el consciente, el inconsciente, extraversional, introversión, pensamientos, sentimientos, etcétera. Y lo integrador de la función interior, que es la menos desarrollada de las cuatro funciones psicológicas, que son el pensamiento, los sentimientos, la sensación e intuición. Este proceso no es lineal, sino que es circular o espiral, con periodos de crisis y transformación que Jung comparaba con los procesos alquímicos de disolución y reintegración. Adler planteó eh, que el desarrollo de la personalidad está motivada por el esfuerzo de superar sentimientos de inferioridad y lograr un sentimiento de competencia y pertenencia social. Entre los aspectos claves del desarrollo, según Aldred, encontramos la inferioridad orgánica y comprensión. Todas las personas experimentan sentimientos de inferioridad que motivan el desarrollo de fortalezas compensatorias y resiliencia, ¿no? El orden de nacimiento, la posición ordinal en la familia influyen significativamente en el desarrollo de la personalidad, con experiencias características para cada posición: el primogénito, el hijo, el intermedio, Benjamín, hijo único. Eh,
El ambiente familiar, el estilo de crianza y la atmósfera familiar son determinantes en la formación de la personalidad. El estilo de vida, hacia los 4 o 5 años, desarrolla un patrón característico basado en su interacción subjetiva de las experiencias tempranas y en el desarrollo del interés social, la capacidad de cooperación que se desarrolla, primero con la madre, luego con un círculo, cada vez más amplio de relaciones sociales. Aldred, considero que el desarrollo no está determinado por etapas predefinidas, sino por la interacción, subjetiva que el niño hace con sus experiencias y las decisiones que toma para afrontar la vida. Entre los procesos fundamentales propuestos por Freud encontramos el conflicto psíquico entre los tres, instancias, el ello, el yo, el superyo, considerado como el motor de la vida, la psique, los procesos primarios y secundarios. El primario característico del ello que propone, que opera, ignorando la lógica y el tiempo. El segundo propone el yo, que sigue las leyes del pensamiento lógico, los mecanismos de defensa, procesos, conscientes que protegen al yo de la ansiedad entre ellos. La represión, que son expulsar, contenidos inaceptables, de la conciencia. La proyección, que es atribuir a otros nuestros impulsos inaceptables. La negación y la sublimación, que es canalizar impulsos hacia actividades sociales, valoradas. Y las pulsiones de vida, eros, y muerte, que es, de tánatos, que representa, tendencias constructivas y destructivas, respectivamente. Respecto a a su tipología, Frank no desarrolló una clasificación formal. Su teoría, permite identificar diferentes organizaciones basadas, en fijaciones en etapas, psicosexuales, en la personalidad, oral, anal o fálica, predominan de instancias psíquicas dominadas por el ello, el superyo o con un yo equilibrado. Aunque, en la estructura clínica está neurótica, psicótica o perversa. Entre las proporciones fundamentales identificamos, por Jung encontramos, los procesos de la conciencia que incluyen, dos aptitudes básicas, la extraversión o introversión, y la cuarta función, psicológica, pensamientos, sentimientos y sensaciones e intuición. La comprensión psíquica, principal, por el cual el inconsciente equilibra la actitud, unilateral de la conciencia. La activación arqueotipa, y el proceso por el cual los arqueotipos se mantienen en imágenes, sueños y patrones, de comportamiento. La individuación es un proceso de integración psicológica, que busca el desarrollo del sí mismo, y la, sincronicidad, un principio causal de conexiones significativas entre eventos psíquicos y físicos. Respecto a su tipología, psicología, Jung desarrolló un sistema basado en la combinación de dos aptitudes, extraversión e introversión, con cuatro funciones psicológicas, pensamiento, sentimiento y, intuición, dando lugar a 8 tipos psicológicos básicos. Esta tipología, ha influido significativamente en instrumentos, contemporáneos de evaluación de la personalidad, como el MBTI. eh, Ahora encontramos los procesos, la importancia de la personalidad, en las perspectivas de las personas. En procesos fundamentales de la teoría Adler incluyen el sentimiento de inferioridad y la compensación, considerada la fuerza motivadora y fundamental, y finalismo ficticio, que es la orientación hacia metas ideales que estableció una dirección para la vida. El interés social, que es la capacidad innata para la cooperación y empatía,
y la interpretación subjetiva de la realidad o lógica privada que determina cómo percibimos y afrontamos las situaciones. El estilo de vida, el patrón unificado que incluye la personalidad y la eh, creatividad del yo, eh, capacidad del individuo para interpretar y crear experiencias, siendo un agente activo en la construcción de su personalidad. Aldrich propuso una tipología basada en diferentes grados de interés social a nivel de esta actividad. El tipo dominante es alto nivel de actividad, bajo interés social. El tipo evasivo, que es un bajo nivel de actividad y bajo interés social. Y el tipo de, dependiente, que es un bajo nivel de actividad, cierto interés social. Y el tipo de socialmente útil es alto nivel de actividad y alto nivel interés social, que representa el ideal de salud mental según Aldrich. Como estudiante de psicología en formación, consideramos que el estudio de la personalidad es fundamental para nuestro para nuestra comprensión integral del ser humano. La personalidad proporciona un marco para entender la unicidad de cada individuo, explicando por qué personas diferentes responden a una manera distinta ante situaciones similares. Este conocimiento es esencial para desarrollar la empatía necesaria en nuestra profesión. En mi proceso formativo he aprendido que la personalidad integra factores biológicos, psicológicos y sociales, eh, ofreciendo una perspectiva holística del funcionamiento humano. Lo que más valoro en este conocimiento es que me permite comprender la complejidad humana sin reduccionismos simplistas, reconocimientos, tanto patrones, eh, reconociendo pues patrones tanto universales como particularidades individuales. Estas teorías, aunque desarrolladas hace más de un siglo, siguen proporcionando marcos conceptuales valiosos para la práctica psicológica actual, permitiendo adaptar nuestras intervenciones a las características únicas de cada persona. En síntesis, el estudio de la personalidad enriquece mi formación como como futura psicóloga y me proporciona herramientas para una práctica profesional más efectiva, ética y centrada en la persona. Eh, en este cuadro comparativo sintetiza principalmente las diferentes similitudes dentro de las de las teorías analizadas, como podemos observar, cada autor propone un concepto central distintos. Fromm enfatiza el inconsciente y el conflicto psíquico. Jung se centra en en la individuación y los arquetipos de Aldrich, destaca el sentimiento de inferioridad y el afán de la superación. Y la motivación primaria también define significativamente impulsos sexuales y agresivos. Para Fromm, la realización del sí mismo. Para Jung, y superación eh, eh, perteneciente a a la pertenencia social para Aldrich. Y el desarrollo se concibe de manera distinta en etapas psicosexuales predeterminadas según Fromm, procesos continuos de individuación según Jung y afrontamiento de tareas vitales en un contexto social según Adler. La visión del ser humano varía desde la perspectiva desde las perspectivas deterministas y conflictivas de Fromm hasta la social y propositiva de Adler, pasando por la teología y espiritualidad de Jung. Cada teoría realiza aportes distintivos que han enriquecido nuestra comprensión en la complejidad humana y a continuación informando la práctica psicosocial contemporánea. Para concluir nuestros análisis, podemos establecer varias conclusiones significativas.
En primer lugar, se destaca la complejidad de muchos enfoques. Cada teoría ilumina aspectos diferentes para complementarlos con la personalidad humana. Invitación a integrar perspectivas para una comprensión más completa. Las observaciones, una clara evolución del pensamiento psicodinámico desde el determinismo biológico freudiano hacia visiones más sociales y espirituales, reflejando una amplia progresividad para incluir dimensiones interpersonales, culturales y existenciales. Esas teorías abordan, aunque de manera diferente, la tensión entre determinismos y libertad, desde la posición más determinista de Fromm hasta el énfasis de la libertad y responsabilidad de Albrecht. A pesar de su desarrollo inicial, hace más de un siglo, esas teorías mantienen notable relevancia contemporáneas. Sus conceptos contienen información de la práctica clínica actual y han sido incorporados en múltiples enfoques terapéuticos. La riqueza conceptual de esas teorías clásicas, complementadas con avances contemporáneos, nos ofrecen un marco comprensivo para abordar la fascinante complejidad del ser humano, fundamento esencial para una práctica psicológica y ética afectiva y humanista. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención.